Si disfrutas de escuchar relatos de brujería basados en hechos reales, has llegado al lugar indicado. Todas las historias son originales del canal, así que suscríbete para que no te las pierdas. Desde el primer momento en que vi a Miguel, supe que había algo especial en él. No fue un flechazo de esos que describen en los cuentos, no. Fue más bien una sensación de calma, como si al mirarlo mi alma reconociera algo familiar en él. Nos conocimos en una reunión de amigos en común, y aunque el lugar estaba lleno de gente, mi atención se centró en él. No era el más escandaloso ni el que intentaba llamar la atención. Al contrario, tenía una manera tranquila de estar presente, con una sonrisa sincera y una mirada que parecía ver más allá de lo superficial. Nos pusimos a hablar casi sin darnos cuenta, y cuando me percaté, las horas habían pasado volando, la fiesta había terminado, y nosotros seguíamos conversando en la entrada. Desde entonces todo fluyó de manera natural. Salimos al día siguiente y de ahí en adelante siempre estábamos juntos. Con Miguel aprendí lo que era sentirse verdaderamente amada y comprendida. Era mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero de aventuras y sobre todo, el amor de mi vida. Nuestra relación se fortaleció con los años. Y aunque hubo momentos difíciles como en cualquier pareja, siempre encontramos la manera de salir adelante juntos. Por eso, cuando empezó a cambiar de un día para otro, supe que algo estaba mal. Nos casamos en el 2012 y todo marchaba bien hasta que en el año 2018 mi esposo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas, casi imperceptibles. Olvidaba detalles que antes nunca pasaban desapercibidos para él, como la forma en que me gustaba el café, la manera en que entrelazaba mis dedos con los suyos al caminar, o cómo siempre tarareaba una melodía específica mientras cocinaba. Detalles que antes le sacaban una sonrisa, ahora parecían no significar nada. Sus abrazos, antes cálidos y protectores, comenzaron a sentirse mecánicos, sin vida. Las noches que solíamos compartir hablando o viendo películas viejas se fueron desvaneciendo. Ya no sentía el mismo cariño ni la misma comprensión de siempre, pero lo peor fue su indiferencia. Ya no preguntaba cómo había estado mi día, ya no me abrazaba sin razón. Antes, si llegaba cansada del trabajo, me preparaba un té o me envolvía en una manta, sin que yo lo pidiera. Ahora podía estar sentada frente a él en el sofá, con lágrimas en los ojos, y ni siquiera lo notaba. En nuestra vida sentimental, el cambio fue aún más evidente. Ya no me buscaba en las noches como solía hacerlo. Ya no sentía en sus gestos el amor y la complicidad de antes. Poco a poco, su presencia se volvió distante, y yo empecé a sentirme invisible en mi propio hogar. Recuerdo una noche en particular. Habíamos salido a cenar, intentando recuperar un poco de lo que habíamos perdido. Yo me arreglé como hacía tiempo no lo hacía, con la esperanza de que me mirara como antes, de que me dijera algo bonito. Pero durante toda la cena, apenas levantó la vista de su teléfono. Ni un cumplido, ni una mirada, ni un gesto de cariño. Sentí un nudo en la garganta, pero me tragué mis lágrimas y fingí que todo estaba bien. Porque eso hacemos muchas veces las mujeres. Fingimos que no nos duele, que no nos importa, aunque por dentro sentimos que el mundo se está derrumbando. Esa noche, al llegar a casa, fui al baño, me quité el maquillaje y me miré en el espejo. Ahí estaba yo, con el rímel corrido, con el corazón apretado, preguntándome en qué momento me había convertido en una extraña para el hombre que un día me amó con tanta intensidad.
Siempre había creído en la brujería y en las lecturas del tarot. No era algo que tomara a la ligera, pero tampoco lo veía con miedo. Desde joven había sentido curiosidad por lo esotérico, y aunque no basaba mi vida en ello, había acudido varias veces a que me leyeran las cartas. Había una persona en especial en quien confiaba, doña Estela, una mujer mayor que transmitía calma, pero que también podía helarte la sangre cuando hablaba de cosas que escapaban a lo terrenal. No lo pensé 2 veces. Busqué su número en mi teléfono y le llamé. Sabía que ibas a llamarme, lo presentí, me dijo en cuanto atendió la llamada, sin que yo hubiera pronunciado una sola palabra. «Necesito verte, es urgente», le dije intentando sonar tranquila. «Ven mañana a las 12 del mediodía», me dijo doña Estela. Colgué con el corazón latiendo desbocado. Esa noche apenas dormí. Me giraba de un lado a otro en la cama, escuchando la respiración pausada de Miguel a mi lado, preguntándome qué tanto de él seguía siendo realmente él. Cuando amaneció preparé el desayuno de mi esposo como de costumbre. Lo observé en silencio mientras comía, buscando en su rostro algún rastro del hombre que solía ser. Pero no hubo miradas cómplices, ni sonrisas, ni siquiera un simple gracias. Solo un gesto automático al despedirse antes de salir por la puerta. Suspiré, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre mis hombros. Me metí a bañar dejando que el agua caliente se llevara, aunque fuera por unos minutos, la sensación de angustia que me oprimía el pecho. Me vestí deprisa, asegurándome de salir con tiempo. La casa de doña Estela quedaba en una zona apartada de la ciudad. Al llegar, el reloj marcaba exactamente las 12. Me detuve frente a la puerta de madera envejecida, sintiendo un leve escalofrío. Respiré hondo y toqué, esperando que dentro de pronto ella me mostrara qué estaba pasando en mi matrimonio. No pasaron más de unos segundos cuando la puerta se abrió con un leve crujido, y ahí estaba doña Estela, la cual solo me dijo que pasara a su casa, que todo estaba listo para la lectura. Nos sentamos en una pequeña mesa cubierta con un mantel bordado. En el centro, un mazo de cartas desgastadas por los años. Mientras las barajeaba, me miró con una mezcla de comprensión y gravedad. Hacía tiempo que no acudía a ella, y aunque nunca me había sentido escéptica sobre sus dones, ahora estaba ahí por desesperación, por el peso insoportable de la incertidumbre. Sin prisa comenzó a extraer las cartas una por una, deslizándolas sobre la mesa con precisión. Las primeras cartas revelaron la verdad que ya temía. Mi esposo no se había alejado por voluntad propia. Había algo envolviéndolo como una telaraña invisible, algo que lo mantenía atrapado en una especie de letargo emocional, como si su mente estuviera siendo gobernada por una fuerza ajena. Se había convertido en una sombra de sí mismo, ausente, distante, y lo peor era que no parecía darse cuenta. Las siguientes cartas trajeron una revelación aún más oscura. Nada de lo que había sucedido en los últimos meses había sido natural. La frialdad, el desinterés, la indiferencia, todo había sido impuesto por una manipulación deliberada, trabajada con brujería negra. No era solo un alejamiento, sino una reprogramación de su mente. Los recuerdos felices que compartimos, los momentos que construimos juntos, habían sido envueltos en una niebla densa. Cada gesto de amor que alguna vez me dedicó había sido corrompido, transformado en indiferencia. Entonces las siguientes cartas expusieron la verdad en su forma más cruel. Esto no era solo un trabajo de separación. Lo que alguien quería no era solo apartarlo de mí, sino entregarlo a otra persona. El trabajo no se limitaba a destruir nuestra relación. Era un hechizo doble, una separación y un amarre. Habían arrancado los sentimientos que mi esposo tenía por mí y estaban implantando en su lugar
una obsesión por alguien más, una persona que lo quería solo para sí, que lo deseaba con tal intensidad que estaba dispuesta a torcer su destino con magia oscura. Las cartas mostraban un camino sin retorno si no hacía algo a tiempo. Su voluntad se debilitaba más con cada día que pasaba. Pronto él ya no sentiría absolutamente nada de amor por mí. El horror de aquella revelación la dejó sin aliento. Necesitaba saber quién estaba detrás de todo aquello. Doña Estela cerró los ojos por unos segundos y luego me dijo que la persona responsable era una mujer y que su nombre comenzaba con la letra B, que era alguien a quien yo conocía, que había hablado con ella, que pensara quién podría ser. Yo le dije que no conocía a nadie, que su nombre iniciara con la letra B. Entonces doña Estela me fue describiendo a la mujer. Hablaba de una mujer con una energía impaciente, alguien astuta, calculadora, que físicamente no era tan atractiva, pero se arreglaba muy bien. Siempre buscaba llamar la atención y aparentaba ser una mujer adinerada, cuando en realidad solo era una pantalla. Cuando la lectura terminó, doña Estela me hizo una advertencia. Me dijo que para romper aquel trabajo oscuro, necesitaba llevarle una foto de mi esposo y algo personal de él. Con eso, realizaría una limpieza a distancia, un trabajo delicado que le permitiría cortar los lazos invisibles que lo mantenían atrapado en aquella ilusión forzada. Sin embargo, el tiempo era crucial. No podía permitirme titubear ni perder un solo día. La persona detrás de aquel hechizo no era inexperta ni descuidada. Sabía lo que hacía. Su trabajo estaba diseñado para pasar desapercibido. Si tardaba demasiado en actuar, era muy posible que se diera cuenta de que estaba contrarrestando el trabajo de brujería, y entonces la lucha se volvería aún más peligrosa. Al día siguiente, en cuanto mi esposo se fue al trabajo, salí apresurada a llevarle las cosas a doña Estela. Llevaba conmigo lo que me había pedido, una fotografía de mi esposo. Era de aquellas épocas donde aún éramos felices. También llevé un objeto personal suyo, algo impregnado con su energía. Lo dejé todo sobre la mesa, y sin que ella me lo pidiera, dejé también dinero para los materiales que necesitaría. No sabía exactamente qué haría ni cómo funcionaría el proceso, pero confiaba en que era mi única opción. Cuando salí de su casa, sentí la urgencia de hablar con alguien más, de no enfrentar sola todo aquel peso que me oprimía el pecho. Tomé el camino hacia la casa de mi madre. Sabía que era la única persona que podría darme un consejo sincero, la única que me abrazaría sin juzgarme, sin decirme que estaba perdiendo la cabeza. Desde hacía semanas había estado evitando contarle lo que pasaba. No quería preocuparla, no quería escuchar frases como «las cosas pasan por algo» o «si se va, es porque no era para ti». Yo no creía en esas resignaciones, no cuando algo más grande estaba moviendo los hilos de mi desgracia. Cuando llegué, mi madre me recibió con mucho cariño, como siempre. No tardé en soltarlo todo. Las palabras salieron atropelladas, desbordadas por la angustia acumulada. Le hablé del cambio repentino en mi esposo, de cómo había dejado de ser el hombre que amé. Le confesé lo que doña Estela había descubierto, el nombre que empezaba con la letra B y la posibilidad de que alguien hubiera hecho un trabajo de magia negra para apartarlo de mí. Esperé que me mirara con incredulidad, que soltara una risa nerviosa y dijera que todo era producto de mi imaginación, pero su rostro se tensó de una manera que me hizo sentir aún más miedo, y entonces lo dijo. No eres la primera en la familia a la que le hacen algo así. Mi sangre se congeló al escuchar esa frase. Mi madre, con una expresión seria, comenzó a contarme una historia que jamás había escuchado. Ella me explicó que cuando era joven, un hombre que había intentado enamorarla había recurrido a un amarre. En ese entonces ella estaba comprometida con mi padre, pero un hombre insistente,
que no aceptaba un no como respuesta, encontró una manera de hacerla ceder. Fue así que después de algún tiempo de noviazgo con mi papá, ellos terminaron y ella comenzó una relación con ese otro hombre. Al principio todo parecía perfecto. Ese sujeto era encantador, atento, parecía el novio ideal. Mi madre se sintió atraída por él, disfrutaba de su compañía y pensaba que se había enamorado. Pero con el paso de los meses, algo extraño comenzó a suceder. A medida que su relación avanzaba, mi madre empezó a darse cuenta de que, aunque en un principio lo encontraba muy atractivo, algo en su interior le decía que no estaba realmente enamorada. Sentía que su vínculo con él no era tan profundo como había creído al inicio. Era como si su mente estuviera condicionada, como si su corazón le dijera que debía seguir ahí. Pero su alma sentía que había algo que no encajaba. Un día después de 4 meses de relación, le contó a su madre sobre el vacío que sentía. Le habló de sus dudas, de cómo ya no sentía esa pasión ni esa conexión genuina que alguna vez pensó que existía. Mi abuela, que siempre había sido sabia, la llevó a ver a una curandera. Fue en esa consulta donde la verdad salió a la luz. Le dijeron que le habían hecho un amarre y que en la comida le habían dado algo para reforzar ese hechizo. La curandera le ofreció una solución, un remedio para liberarla de la hechicería que la estaba afectando. Le recomendó beber ciertos tés, hacer baños con hierbas específicas y seguir otras prácticas que ya no recordaba con claridad. Que con el paso de los días mi madre empezó a notar cambios en su percepción. Era como si poco a poco hubiera despertado de una especie de trance. Al cabo de una semana, vio a ese hombre con otros ojos. El encanto que antes sentía por él desapareció y la relación que había creído que era amorosa se desmoronó. Se dio cuenta de que no tenían nada en común y que en realidad ni siquiera le gustaba físicamente. Fue entonces cuando terminó con él. Después de un par de días, se armó de valor y fue a buscar a mi padre. Le confesó todo lo que había sucedido, le contó sobre el amarre, sobre el hechizo que la había mantenido atada a alguien que no amaba. Mi padre, sorprendido pero comprensivo, le creyó. Juntos decidieron retomar su relación y a los pocos meses se casaron. Ese hombre que intentó separarlos no logró su objetivo y con el tiempo, mi madre se dio cuenta de que el verdadero amor de su vida siempre había sido mi papá. Escuchar esa historia me dio un poco de esperanza. Si mi madre había logrado liberarse de un amarre, si había despertado de aquella manipulación oscura y recuperado su verdadero amor, tal vez yo también podía lograrlo. Si lograba romper el trabajo que habían hecho sobre mi esposo, él regresaría a mí, recordaría lo que sentía y volvería a mirarme con los ojos de antes. 3 días más tarde mi teléfono vibró. Era un mensaje de doña Estela. Me pedía que fuera a su casa lo antes posible. Tenía noticias sobre el trabajo que estaba realizando. No dio más detalles, pero la sensación de inquietud se instaló en mi pecho de inmediato. No perdí tiempo y me dirigí hasta la casa de la curandera. Al llegar, toqué la puerta. Doña Estela me dejó pasar de inmediato. Sobre la mesa donde días antes había dejado la fotografía de mi esposo y su objeto personal, ahora había una vela consumida casi por completo, restos de hierbas chamuscadas y un pequeño recipiente con agua oscura. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que me entregó en silencio: una cuerda delgada, de color rojo, firmemente anudada en múltiples puntos. Me explicó que al iniciar la limpieza había sentido una resistencia inusual. No era un trabajo cualquiera, sino algo reforzado, renovado constantemente. Cada vez que intentaba cortar la energía que ataba a mi esposo, algo la reforzaba al instante, como si la persona detrás de esto estuviera vigilante,
protegiendo su hechizo con una persistencia aterradora. La cuerda anudada era la manifestación física del bloqueo que mantenía a mi esposo atrapado. Con cada nudo su mente estaba más enredada en la influencia de la otra mujer. Para romperlo no bastaba con una simple limpieza. Tendría que deshacer cada nudo uno por uno, a través de un proceso meticuloso. Definitivamente, si no actuábamos rápido, podría perderlo para siempre. Doña Estela me explicó que haría un rompimiento definitivo, un trabajo lo suficientemente fuerte como para deshacer cada nudo, cada cadena que lo mantenía atrapado. Pero este tipo de rituales requerían tiempo, energía y una preparación cuidadosa. A pesar de todo, una duda me quemaba por dentro. Necesitaba saber quién estaba detrás de esto. Le pregunté a doña Estela si podía ver algo más claro, si podía decirme con certeza el nombre de la persona responsable, y no solo la primera letra. Me dijo que yo sabía quién era la mujer, que yo no podía verlo con claridad, porque la brujería no solo afectaba a mi esposo, sino también a mí. Me estaba nublando el juicio, bloqueándome para que no pudiera darme cuenta de quién era realmente la persona detrás de todo. Me estaban cegando. Doña Estela afirmaba una y otra vez que esa persona estaba más cerca de lo que imaginaba. No era alguien lejano ni una extraña. Me instó a pensar con calma, a observar mi entorno, a escuchar mi intuición. Yo ya sabía quién era, solo que no lo había aceptado aún. Pasaron los días y aunque al principio el cambio fue sutil, algo en mi esposo comenzó a transformarse. La distancia que nos separaba ya no era tan abismal. Sus respuestas ya no eran cortantes ni frías. Una tarde me sorprendió invitándome al cine. No era algo extraordinario en cualquier otra circunstancia, pero después de meses sintiéndome invisible para él, ese gesto lo significó todo. Acepté sin dudarlo, con el corazón latiéndome en el pecho como si fuera nuestra primera cita. Durante la película ocurrió algo que me dejó sin aliento. Me tomó de la mano. Fue un contacto simple pero cargado de significado. Desde esa noche su comportamiento seguía normalizándose. Me sonreía más, buscaba mi compañía. Incluso volvimos a compartir las charlas nocturnas que tanto extrañaba. Casi 2 semanas después de haber comenzado la limpieza con doña Estela, tuve un momento de claridad. Un nombre vino a mi mente de golpe, como si siempre hubiera estado ahí esperando ser reconocido. Victoria. Ahora todo tenía sentido. Victoria no era solo una conocida, era alguien cercana, alguien en quien había confiado. Nos habíamos hecho amigas con el tiempo, o al menos eso creía yo. Trabajábamos juntas en la misma empresa antes de que me despidieran, compartíamos conversaciones, incluso había venido a mi casa en más de una ocasión. Siempre se mostraba amable, comprensiva, atenta. Pero ahora mirando hacia atrás, vi lo que antes no había notado. Ella siempre se mostraba interesada en mi matrimonio, hacía preguntas que en su momento parecían inofensivas, pero que ahora me parecían calculadas, que cómo estaban las cosas entre nosotros, cómo me sentía en mi matrimonio, y si él era detallista. Cada vez que hablábamos de algún problema, ella parecía disfrutarlo, aunque disimulaba bien detrás de palabras de consuelo. Recordé un día en particular, una cena en casa, en la que ella estuvo invitada. Nos reímos, bebimos vino, y en un momento vi cómo tocó por unos segundos el vaso de mi esposo, antes de que él lo bebiera. Un gesto insignificante, pero ahora se sentía como una pieza clave del rompecabezas. No se conformó con quererlo en silencio o intentar seducirlo como lo haría cualquier otra mujer. Ella se aseguró de que él no tuviera opción. Lo enredó en su hechizo hasta volverlo un extraño para mí. Así que decidí que esto no se iba a quedar así. Fui a ver a doña Estela al día siguiente, con una determinación que me quemaba por dentro.
No podía permitir que Victoria se saliera con la suya. Había destruido mi matrimonio, jugado con la voluntad de mi esposo y manipulado nuestras vidas sin ningún remordimiento. No era justo que simplemente siguiera adelante como si nada. Le pedí a doña Estela que hiciera un trabajo de devolución, que enviara de regreso todo el mal que Victoria nos había hecho, que cada intención oscura regresara a ella, con la misma fuerza con la que nos había atacado. Pero la curandera negó con la cabeza. Me dijo que era mejor dejarlo en manos de la justicia divina, que el karma se encargaría de hacer lo suyo, y que no debía ensuciarme las manos. Salí de su casa un poco molesta porque no podía desquitarme. Sin embargo, no quitaba el dedo del renglón. Así que visité a mi madre y le pedí ayuda. Ella me ayudó a encontrar a otra persona, alguien que estuviera dispuesta a hacer lo que doña Estela no quiso. Juntas fuimos a ver a una mujer que tenía fama de ser poderosa en estos temas. Cuando le conté mi historia, no pareció sorprendida en lo absoluto, como si hubiera escuchado casos similares una y otra vez. Me explicó que haría un trabajo para que todo lo que Victoria había enviado regresara a ella multiplicado. No se trataba de hacerle daño, sino de abrir un camino para que todo el mal que había esparcido encontrara su camino de vuelta. Pero no bastaba con el ritual. Yo también tenía que hacer mi parte. Así como Victoria se había acercado a nosotros con intenciones ocultas, ahora era mi turno. La llamé con voz temblorosa, fingiendo angustia. Le dije que necesitaba hablar con ella con urgencia, que había descubierto algo importante sobre mi matrimonio y que solo ella podía ayudarme a entenderlo. Victoria aceptó de inmediato. Me citó en un restaurante con su tono amable, el mismo que usó tantas veces para ganarse mi confianza. Nos encontramos esa tarde. Me recibió con su sonrisa de siempre, esa máscara que ahora veía con claridad. Pedimos café, charlamos como si nada estuviera fuera de lugar. Ella fingía empatía y yo fingía que le creía. Esperé el momento oportuno. En un descuido, hice lo que tenía que hacer. Le puse en la bebida lo que la bruja me dijo que le pusiera, esto para arraigar el trabajo aún más, para que el mal que ella había enviado finalmente regresara a su origen. Las semanas pasaban y mi esposo volvió a ser el hombre de siempre. Me buscaba, me abrazaba sin motivo, me preguntaba cómo había estado mi día. Su mirada reflejaba el mismo amor de antes, y con cada gesto, con cada palabra, sentía que lo había recuperado, pero en el fondo, una duda persistía. Había estado tan distante por tanto tiempo, que no podía evitar preguntarme si en ese periodo hubo algo más, algo que él no se atrevía a decirme. Una noche, mientras compartíamos una copa de vino en la sala, sentí que era el momento de saber la verdad. Le mencioné lo diferente que había sido últimamente, lo ausente que estuvo durante varios meses. Su reacción me dejó helada. No recordaba haber cambiado, no creía que algo fuera distinto. Para él todo había seguido su curso natural, como si nunca hubiera estado bajo el efecto de nada. Pero insistí, quería saber si en ese tiempo había salido con alguien. Finalmente, después de pensarlo, confesó que Victoria lo había buscado varias veces. Lo llamó en repetidas ocasiones, pidiéndole apoyo emocional, asegurando que necesitaba hablar con alguien en quien confiara. Salieron a comer en solo 2 ocasiones, encuentros que él describió como inofensivos. Victoria se mostraba amable, comprensiva, con la misma actitud que siempre tuvo conmigo antes de traicionarme. Pero lo que más me inquietó fue lo que vino después. Él me dijo que ella lo había invitado a su casa. Insistía en que no era nada malo, solo una plática entre amigos, una copa para relajarse después de un día pesado. Él admitió que hubo un momento en el que quiso aceptar, que la idea de dejarse llevar cruzó por su mente, pero en el instante en que lo pensó, algo dentro de él se detuvo.
Dijo que cada vez que Victoria lo buscaba, en su interior aparecía una barrera invisible, una sensación extraña que lo hacía rechazar sus invitaciones. Prefería volver a casa, conmigo. Y ahí lo entendí todo. Victoria había intentado atraparlo, manipularlo, seducirlo, pero a pesar de la brujería, a pesar de su insistencia, algo dentro de mi esposo se había mantenido fiel, y eso se lo agradecí a Dios. Como al par de semanas me llegó la noticia de que Victoria había sido despedida. No se supo exactamente por qué. Algunos decían que la habían descubierto en algo turbio, otros que simplemente cayó en desgracia con la dirección. Pero lo cierto es que, de un día para otro, todo lo que tenía comenzó a desmoronarse. Supe después que también había terminado con su pareja de turno, que su círculo social se redujo y que sus problemas parecían multiplicarse. El karma había encontrado su camino gracias a mí, porque definitivamente no me iba a quedar de brazos cruzados. Después de un tiempo, Victoria intentó buscarme. Llamó varias veces, pero ignoré cada intento de comunicación. No tenía nada que decirle, ni interés en escuchar sus justificaciones. También le llamó a mi esposo, incluso le envió mensajes que yo misma leí, porque él me los enseñó, pero él tampoco respondió. Poco a poco, sin enfrentamientos ni discusiones, la fuimos sacando de nuestras vidas. El tiempo pasó y su recuerdo se volvió borroso. No volvimos a saber de ella ni sentimos la necesidad de averiguar qué había sido de su destino. Había quedado en el pasado junto con todo el mal que intentó hacernos. Si te agradó este relato, suscríbete si todavía no formas parte de la familia. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?